Hola, mis queridos amigos de público y privado, esta tarde de viernes caluroso, por lo menos aquí en la capital del estado de Veracruz, y me imagino que al sur y sureste de la República más. Prometía lluvia y no se soltó la lluvia. Eso quiere decir que tendremos un bochorno rico, pero pues no hay que quejarnos. Estamos en vivo transmitiendo en la plataforma público y privado desde Chiapas para Veracruz y para el resto del mundo por medio también de nuestro canal de YouTube, y en la radio público y privado pueden descargar nuestra aplicación que se llama así, igual, público y privado con mayúsculas, en Play Store. Y si no tiene tiempo de escuchar completa la entrevista el día de hoy, nos puede seguir en la radio y también en las publicaciones que en síntesis vamos pues produciendo para que todos ustedes se enteren sobre los temas. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, porque ¿quién no conoce a alguien que alguna vez haya dicho, me quiero ir a trabajar a Canadá, me voy a ir a trabajar a Canadá, o ya me fui a trabajar a Canadá, o no me fue bien, o yo quisiera saber, etcétera? Tengo aquí con nosotros, afortunadamente, a René Blanco. Él es pues licenciado en Administración de Negocios, estudió en la Universidad Simón Fraser. Y bueno, él tiene un programa y una empresa que se dedica precisamente a ofrecer u ofertar puestos de trabajo agrícola, específicamente para trabajadores mexicanos, evidentemente temporales. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Él está en una empresa que se llama Labora México, está como responsable, y hoy día lo tenemos en línea con 2 horas de diferencia desde Vancouver, Canadá. Una larga distancia nos separa, pero pues la internet y las aplicaciones el día de hoy nos permiten estar unidos por medio del Zoom. ¿Cómo estás, René? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Manuel, muchas gracias por la invitación, a ti y a tu amable auditorio por tenernos el día de hoy. Muchas gracias. Pues platícanos cómo funciona el programa de trabajadores agrícolas temporales de México en Canadá. Platícanos brevemente cómo funciona este programa. Sí, con todo gusto. El programa de trabajos agrícolas temporales es un programa que tiene más de 50 años. Es un programa exitoso, es un programa que el gobierno de Canadá instrumentó con algunos países en el Caribe. Hoy en día participan 11. Jamaica es uno de los países que más proveen trabajadores agrícolas temporales para la parte este de Canadá, y posteriormente se incorporó México. El papel de México es muy importante porque hoy en día, del total del programa de trabajos agrícolas temporales, 2/3 partes de los trabajadores provienen de México, y es un programa que tiene 50 años ya en existencia. Los trabajadores van principalmente a las provincias de Ontario, a las provincias de Quebec, de British Columbia y de Alberta. Y estos trabajadores participan a través del reclutamiento que hacen los gobiernos, tanto de Canadá, de los países del Caribe o de México, es decir, quien hace el reclutamiento para que ellos vengan. En la parte de México es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con sus delegaciones en las entidades de la República, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es la que emite obviamente las visas correspondientes. Y sus contrapartes en Canadá es el gobierno de Canadá a través de su Ministerio del Trabajo y su Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y cuáles son, digamos, los productos o el trabajo y cuánto tiempo es lo que están trabajando y en qué trabajan? O sea, sabemos, por ejemplo, quienes hemos conocido algunos lugares de los Estados Unidos, a mí me sorprendió cuando fui a Yakima Valley, en la manzana, ¿no? Y porque pues había una comunidad en Yakima donde todos prácticamente son mexicanos, o el 80% habla español, y ves bares, cantinas y restaurantes con nombres mexicanos. Es sorprendente la mano de obra mexicana que hay ahí. Pero platícanos qué es lo que se produce y cuál es la temporada de aceptación de estos trabajadores completamente legales en Canadá. Claro,
Oficialmente la temporada de trabajo está abierta desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de cada año. El programa básicamente comprende que los trabajadores mexicanos vengan a Canadá por 8 meses y puede ser en cualquier fecha dentro de este periodo. Ahorita con el tema del COVID extendieron el permiso por un mes más, entonces son 8 meses y medio netos en los que están trabajando en la granja y 15 días los pasan en cuarentena, llegan ellos a Canadá, los recibe la autoridad migratoria y los ponen en un hotel autorizado por el gobierno de Canadá 15 días y una vez que están cerciorados de que no tienen COVID, los vacunan y van a la granja que los contrató a reportarse. Entonces, siempre son 8 meses, por el COVID ahorita son 9, y básicamente en lo que se dedican es pues, para el tema de producción de frutas, verduras, cereales, árboles, pastos, horticultura, apicultura, el sector pecuario también, y por ejemplo en la parte que estamos nosotros en British Columbia, todo el tema de berries, de blueberries, raspberries, fresas. También hay granjas que cultivan vid porque fabrican vino, entonces también están en estos campos de vid. Y bueno, pueden saber también en granjas que se dedican a los hongos. Y bueno, pues es muy variado. También en el de Canadá teníamos algunos clientes que ellos estaban en la industria lechera, entonces no tan solo era también el tema de la leche en las vacas, sino producción de quesos. Entonces es variado, puede ser también agricultura a cielo abierto o puede ser en invernadero. Es decir, los trabajadores mexicanos, una vez que están en Canadá, se capacitan no tan solo una variedad de productos, sino una también variedad de formas de cultivo. Entonces eso los vuelve muy valiosos, sobre todo cuando regresan a México y pueden desarrollar pues, negocios propios en sus comunidades. Un trabajador puede tener como mínimo 22 años hasta 45 años de edad, tener una escolaridad mínima de tercero de primaria, máxima de tercero de secundaria y predominantemente que vivan en zonas rurales para que vengan a Canadá. Que estén acostumbrados al trabajo del campo, ¿no? Para que no se sientan como en un trabajo en el que no puedan rendir. ¿Cuánto gana un trabajador en esta modalidad, René? ¿O cuánto puede llegar a ganar? Y cuáles son las variables que determinan cuánto gana? Claro, puede ser, depende de los años que ha venido, depende también de qué habilidades profesionales tiene. Y bueno, pueden ser pues como más o menos promedio como mínimo $11 la hora. Hay algunos que son como especie como de jefes de los trabajadores, que son como managers de ellos, que pueden ganar hasta $15 la hora. Sí. El dólar está a 16 pesos mexicanos, el dólar canadiense. Entonces puede ir desde un rango de 176 pesos hasta 240, lo cual puede darles estos ingresos en 8 meses, pues desde $500,000 hasta 600,000 pesos mexicanos. Muy buenos. Y siempre los comparativos parecen engañosos en términos de la calidad de vida, el gasto, consumo que tiene alguien para sobrevivir. ¿Cómo plantea la empresa el asunto de que no gasten tanto o que no ocupen tanto de su ingreso para sobrevivir o subsistir o vivir y vivir bien? Porque también hay, digamos, mucha información, sobre todo en los Estados Unidos, que van con empresas que no son muy serias, donde les dan condiciones de vida bastante deplorables, que tal vez no distan mucho de su realidad en sus comunidades. Sin embargo, cuando ya están fuera del país, es un blanco de ataque muy preciso y objetivo que tiene un sesgo político y social
el asunto de dónde duermen, qué comen, cómo viven, si tienen recreación, si tienen comunicación con su familia, en fin. ¿Nos podrías ampliar un poquito sobre esta parte que digamos, conforma la idea del proyecto para que todos los que nos están viendo sepan? Claro, y qué bueno que me das la oportunidad de aclararlo. Labora no es una empresa que haga reclutamiento de trabajadores. Labora lo que ofrece es ayudarlos y apoyarlos con el tema de sus remesas. Más tarde puedo explicarte cómo, y con el tema de sus condiciones financieras y declaraciones de impuestos. Nosotros no contratamos ni nos involucramos en ninguna parte de ese proceso. Eso lo hacen los gobiernos, tanto el de Canadá como el de México. Lo que sí pues los apoyamos financieramente. Puntualmente, ¿cómo les va? Hay que recordar que la migración de los trabajadores agrícolas a Canadá es una migración legal. Y eso hace que las cosas cambien también respecto a la imagen que tenemos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Al hacer una migración legal, ellos tienen un contrato. Este contrato está sancionado por la autoridad laboral en México y en Canadá. Ellos llegan a lugares especiales en la granja donde deben de tener los granjeros un mínimo de condiciones de vivienda y de salud para estos trabajadores. Estos trabajadores reciben servicios de salud del gobierno de Canadá como cualquier otro ciudadano. Estos trabajadores pagan impuestos como cualquier otro ciudadano en Canadá, y estos trabajadores tienen también la autoridad consular mexicana respaldándolos, viendo que sus condiciones de bienestar estén aseguradas. Y por el otro lado, las autoridades provinciales también son muy acuciosas en cuáles las situaciones de vivienda y de vida de los trabajadores. Entonces, digamos que, y lo que hemos visto es que sus condiciones son dignas, son favorables, y financieramente les va muy bien porque pues también el tema de dónde viven lo aportan los granjeros, y dependiendo de la provincia incluso también aportan el boleto de avión. En algunas otras provincias se los descuentan del salario. Esto depende de cada provincia en específico. Pero digamos que las condiciones son positivas. Casi todo su dinero lo envían a México. Se quedan con el dinero que necesitan solamente para alimentos, dado que el techo lo provee el granjero. Entonces, digamos que la relación es positiva y creo que les va muy bien, y creo que el venir en el tiempo de cosecha pues les permite regresar por lo menos 4 meses a México y convivir con sus familias y generar riqueza en sus propias comunidades. Eso es en cuanto a cómo viven y cómo les pagan. ¿Cómo los apoyamos? Lo que está haciendo Labora es que tradicionalmente los trabajadores envían su dinero por estas remesadoras grandes que todos conocemos como Western Union, por ejemplo, y cobran, un familiar cobra o recibe la remesa, que puede ser a través de un servicio de estos en alguna tienda de conveniencia, de muebles y demás. Entonces, les cobran altas tarifas, el tipo de cambio no es muy favorable, y casi este dinero que envían en efectivo lo guardan en efectivo. Entonces, la paradoja es que como un trabajador que en 8 meses genera más de $500,000 de pesos, que gana 2 o 3 veces lo que gana un gerente de banco en México, cuando quiere pedir un préstamo en el banco no tiene nada de crédito. Y no tiene crédito porque el dinero, aunque es mucho, pues lo genera en otro país, no lo genera en México. Entonces no hay un buró de crédito que vea que ese trabajador puede tener créditos. La limitante de crédito es importante porque si quieren desarrollar un negocio o mejorar sus condiciones de vida propias o de sus familiares, pues no tiene ese financiamiento. ¿Qué hace Labora? Pues Labora presta servicios como empresa a los granjeros, como empresarios, junta las remesas de estos trabajadores de manera colectiva, las envía en una sola exhibición,
Como las envía como empresa y no como persona física, obtenemos el mejor tipo de cambio que nos puede dar un banco en Canadá. Lo recibe la subsidiaria en México y lo dispersa en cuentas bancarizadas de los familiares en México. Entonces, al tenerlos bancarizados, primero, pues se quitan el riesgo de tener el dinero en casa o que haya una tercera persona que recibe ese dinero y los ponga en riesgo, pues, de seguridad personal. Y la otra es que generando esta historial de transacciones, podemos generar un historial crediticio en México. Y hay historias positivas donde estos trabajadores que aprenden, por ejemplo, a cultivar tomates en vivero, que no lo hacen en México, porque pues nuestros cultivos, por nuestro clima que es muy benigno, siempre son a cielo abierto. Se asociaron, por ejemplo, algunos trabajadores temporales en Puebla, hicieron un pequeño vivero, aprendieron a cultivar tomates en invernadero y estos tomates los venden a la zona hotelera en Cancún. Entonces generaron riqueza en su comunidad, generaron un producto en México y es un producto que lo pagan premium por hoteles que quieren tener pues, tomates de buen tamaño, de muy buena presentación y muy bien hechos. El tema es que todas estas capacidades adquiridas en Canadá, que tienen que ver con la tecnificación de los cultivos, cuando ellos lo quieren desarrollar de vuelta en México, no pueden porque no tienen este historial crediticio y financiero que les permite desarrollar este tipo de proyectos. Y eso es lo que Labora quiere hacer y es donde está nuestra oportunidad de mercado. No tiene que ver con el reclutamiento de trabajadores, sino simplemente es cómo envían su dinero a México. Muy bien. De cualquier manera, hay un ahorro significativo en el envío, porque sí hay una voracidad tremenda de las plataformas consolidadas como Western Union y otras que les llegan a cobrar aranceles o cargos que a veces no son muy precisos. Y aquí hay no solamente un ahorro, sino una seguridad y una estabilidad en el ir y venir del dinero. Bueno, más bien en el venir del dinero, ¿no? Porque ese es un factor que desalienta mucho la mano de obra que posiblemente aspire a irse. Platícanos un poco más sobre esto y dinos cuántos veracruzanos hay por allá o cuánto tú consideras que hay veracruzanos que estén laborando en estas tierras. Sí, ahí lo que hace la Secretaría del Trabajo es que cuando abre su convocatoria a las entidades federativas para que envíen trabajadores mexicanos a México, lo abren todos los estados. Yo pensaba al inicio que había estados estos clásicos que conocemos como estados generantes de migrantes, como los del centro, como Zacatecas, como San Luis Potosí, o como los del Bajío, la zona de Michoacán, estas provincias que siempre pensamos en México que son grandes provincias que aportan migrantes, lo hace todo el país y tratan de mantener las cuotas paritarias para todas las entidades federativas, no importando su tamaño. En el caso, por ejemplo, Veracruz, pues con casi 8 millones de habitantes, es la cuarta entidad federativa con mayor número de población, pero no incide tanto. Lo cierto es que hay alrededor, fluctúa, pero más o menos entre 40 a 50 mil trabajadores mexicanos por año, y por ahí pues una buena parte, o digamos una 32ª parte la aporta Veracruz. Lo cierto es también que en el destino de remesas se concentran principalmente como fuente captora Jalapa. De Jalapa le sigue Veracruz Puerto y la tercera parte es Córdoba y San Andrés Tuxtla y luego es Tuxpan. Estas son los grandes centros receptores de remesas. Uno esperaría que fueran en zonas más rurales, pero a lo mejor tiene sentido que estos lugares son como cabeceras de otros municipios y es donde la gente recibe su dinero. Pero sí, la contribución de los veracruzanos es importante y muchos tienen y llegan a la zona central en Ontario, donde está esta mayoría de mexicanos. En Canadá casi la mitad se distribuyen en la provincia de Ontario, en una población que se llama Leamington.
que está cercano a los Grandes Lagos y que es una zona obviamente pues irrigada por agua, con fácil acceso al agua. Y de ahí se reparten en lo que es la provincia de Quebec y la provincia de la Columbia Británica. Y una parte más pequeña llega a la provincia de Alberta. Pero sí, trata de ser la Secretaría del Trabajo como paritariamente darle un pedazo de cuota de aportación de trabajadores a todo el país. Ahora ustedes no son reclutadores, los que nos estén escuchando o puedan llegar a alcanzarnos en las redes y en las réplicas que tendremos de esta entrevista y la síntesis informativa. ¿Cómo, si ustedes no reclutan, quién recluta entonces y cómo hacerles llegar información para que las personas sepan hacia quién dirigirse y que no tengan el riesgo de ser engañados? Porque también hay personas que de una manera maliciosa ofrecen cosas que no son, o ofrecen cosas que parcialmente son y a la mera hora son otra cosa. En fin, y también platícanos qué sucede con las familias. Ya nos dijiste que el banco les garantiza mediante esta forma, digamos, muy eficiente de hacerles llegar el dinero por medio de la banca institucional. Pero ¿qué más pasa con las familias? Porque esta desvinculación durante largos periodos a veces ocasiona que haya un trastorno también de integración familiar. La empresa que ustedes tienen también visualizan este entorno, digamos, como algo integral, en el sentido de que haya un feedback, que haya un reconocimiento constante y una comunicación con la familia. Sí, absolutamente. Gracias por esa pregunta. Yo creo que la manera más segura y más fácil es ingresar al portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un apartado que es el Programa de Trabajos Agrícolas Temporales México-Canadá. La Secretaría del Trabajo tiene las delegaciones en las entidades federativas donde son el primer punto de contacto de los trabajadores. Suelen estar en las capitales de los estados, estas delegaciones, sus centros administrativos. Yo les diría que se acerquen a la Secretaría del Trabajo y a sus delegaciones. Constantemente están abriendo las convocatorias. Perdón. Entonces pueden tener este acceso. También otros trabajadores migrantes canadienses que conozcan algún pariente, algún amigo. Es importante esa relación porque los granjeros también hacen ellos lo mismo, ellos hacen el proceso inverso. Contactan al Ministerio del Trabajo en Canadá para decir, tengo esta necesidad de trabajadores, por favor solicítalos, y el Ministerio de Canadá, el Ministerio del Trabajo de Canadá se lo pasa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, diciendo, hay estas ofertas en estas granjas. Entonces, digamos que el proceso inverso que hace el trabajador en México lo hace el granjero acá, pero una forma informal es de sus propios trabajadores. Es decir, hay trabajadores yendo a las granjas, pues más de 10 años. Hemos conocido trabajadores que tienen 15 años yendo a la misma granja. Entonces, estos trabajadores reclutan a su vez a familiares o amigos dentro de sus propias comunidades y le dicen al granjero, oye, está esta persona, yo le doy mi aval, es una persona trabajadora y reclútala. Entonces pueden pedir también en específico ciertos perfiles. Entonces, si conocen algún amigo o algún pariente que haya sido trabajador agrícola en Canadá, yo creo que también es una buena fuente para acercarse. Y obviamente lo hace el gobierno de la República a través de sus delegaciones y es un programa sin costo. Es un programa que ya lleva 50 años, entonces pues ya lleva mucho tiempo y tiene experiencia probada. Y el tema de las familias es muy importante. Pasa que a veces este desarraigo o este apartamiento, cuando regresan algunos trabajadores, no todos, y pues tienen esta gran cantidad de dinero a la mano, pues a veces pues la gastan en ocio, en demasiado ocio, porque estuvieron literalmente trabajando de lunes a sábado en jornadas largas.
lo que creemos es, pero el núcleo familiar surge del mismo problema. El trabajador, al estar trabajando en Canadá, no genera historial crediticio en México, y las esposas, al no tener un empleo también, pues tampoco lo hacen. La idea es que si podemos tener este seguimiento de esta situación bancarizada, donde tenemos en la plataforma todos los recibos de nómina que recibieron en la granja, todas las transferencias que hicieron a lo largo del año, y la esposa que recibió esas transferencias a lo largo del año en un banco, podemos generar esas condiciones crediticias, ese historial, para que tanto el esposo como la esposa puedan tener acceso a estos créditos y montaran estas experiencias positivas que recibía, como estos invernaderos o alguna otra actividad económica en su comunidad, respaldadas por un financiamiento bancario. Entonces, si logramos hacer ese círculo virtuoso desde donde se origina el dinero hasta donde se recibe el dinero, yo creo que podemos mejorar en el mediano plazo estas condiciones financieras de la familia. Así, cuando estos trabajadores están acá trabajando, puede ser algún hijo o algún sobrino o algún hermano o algún pariente que siga trabajando en estos invernaderos o en estas parcelas, a raíz de que que ya aprendieron cómo hacer este trabajo mecanizado. El caso, por ejemplo, de este trabajador que comentaba, él es de San Rafael. Este trabajador llegó a una granja en Quebec, aprendió cómo manejar un tractor, aprendió cómo ordeñar una vaca. Pero lo más importante, estos canadienses de origen francés le enseñaron cómo hacer quesos. Y quesos añejos, estos quesos que son caros, como estos quesos Brie, queso Camembert, que no requieren una gran elaboración, y aparte, pues no se echan a perder tan fácil porque no requieren de tanto frío. Entonces, claro, pues este trabajador sabe cómo hacer los quesos, pero no tiene el acceso al financiamiento para hacerlo. Pero si tiene acceso a ese financiamiento y le enseña a sus familiares cómo hacer esos quesos, en zonas lecheras como las zonas de San Rafael, por ejemplo, con también tradición francesa, pues pueden hacer este tipo de quesos. Es decir, el conocimiento está, el tema es que no hay estas condiciones propicias para explotar y desarrollar estas cualificaciones técnicas que aprendieron en Canadá. Entonces, nosotros queremos proponer esta vía del financiamiento para mejorar el núcleo familiar de estos trabajadores. Buenísimo. Pues eso te iba a preguntar, ¿qué les podrías recomendar en síntesis? Porque nada más nos quedan 2 o 3 minutos más para que mejoren los trabajadores agrícolas su nivel de vida y también su calidad de trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar tecnificado que trabajar a mano. Ahí otros países como Estados Unidos y Canadá nos llevan de calle con tecnologías específicas. Para cerrar nuestra entrevista, agradeciéndote mucho, mi querido René, un último comentario que abarque también esta posibilidad de visualización de cómo mejorar. Claro, yo les rogaría que cualquier duda, porque siempre pues hay mucho material más de que vale la pena hablar, que nos envíen un correo y con gusto respondemos cualquier duda. Nuestro correo es contact@labora.ca y que visiten nuestra página de internet www.labora.ca. El .ca es porque el dominio obviamente es en Canadá, porque la empresa está constituida en Canadá. Pero bueno, pues somos un grupo también de canadienses y mexicanos que estamos buscando producir un impacto positivo, y cualquier duda que nos llamen que nos manden un correo y con todo gusto se las respondemos. Buenísimo. Pues te agradecemos el tiempo, René. Alguna otra vez platicaremos. Ahorita el invierno continúa. Brevemente dinos cómo está el tiempo por allá. Pues hay 9 grados, está lloviendo. Lo bueno es que ya en Canadá ya no está cayendo nieve, que para eso es una maravilla. Y aunque la primera empezó el 21 de marzo, creen que ya en la semana que viene y un par de semanas ya estemos ahora sí sintiendo 15 grados por lo menos de temperatura. Que ya es muy bueno. Y sol, sí.
Encantado de platicar contigo y también saber sobre esta experiencia exitosa y posibilidad de trabajo para muchos y trabajadores agrícolas mexicanos que buena falta hace también por el asunto de las remesas a la economía nacional, que en esta pandemia definitivamente ha tenido un puntal ahí, una base sólida, firme para que la economía siga funcionando. Felicidades por la iniciativa, que vaya bien este emprendimiento y saludos a todos los mexicanos de por allá, incluidos a los de tu equipo cercano. Te mando un abrazo y muchas gracias, René. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias al auditorio por su amable paciencia para esta entrevista. Excelente semana y muchas gracias por el espacio. Gracias. Nos Hasta vemos luego. en la próxima emisión de Proyecto Sonus, mis queridos amigos de Público y Privado. Vean las repeticiones y mañana y el domingo en síntesis también en Radio Público y Privado, escuchando las mejores entrevistas de las semanas, entre ellas esta con René Blanco. Gracias. Hasta la próxima. Cuídense.